pues, hermanos, hermanos, que apoyan, que trabajan juntas, y no solamente que viven juntas y que oran juntas. Entonces me parece que para reforzar ese tema, importantísimo el tema de la espiritualidad de comunión. La espiritualidad de comunión, hermanas, tiene un camino, o tiene mejor una causa. Y esa causa que genera la necesidad de la espiritualidad de comunión es el llamado universal a la santidad. Ese es el llamado universal a la santidad. Llamado que ha hecho claramente el concilio, todos llamados a la santidad. En el gremio de vida, en la opción de vida que se haga, siempre el énfasis es el llamado a la santidad. Levítico 19:2. Sed santos porque yo Yahvé soy santo. Mateo 5:48. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Ya les decía que no dice él, sean perfectos como yo, nos eleva al máximo modelo de santidad, a Dios Padre. Primera Tesalonicenses 4:3. Primera Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Hermanas, la santidad de vida nos apremia. La santidad de vida nos apremia. Este estado de vida es un estado de vida al que le urge la santidad. Oren por la santidad de las hermanas. Oren por la santidad de toda la congregación. Pero ahora ese llamado universal a la santidad tiene un camino. ¿Cómo llegar de verdad yo a vivir la santidad? Hay que pasar por un camino. ¿Y cuál es el camino? El camino es la espiritualidad. La espiritualidad. Esa santidad, repito, toma un camino para hacerse realidad y es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Hermanas, la espiritualidad es lo que Jesús nos ha dicho. Les enviaré el Espíritu. Y el Espíritu es el consolador que los guiará a la verdad plena. El Espíritu les recordará lo que yo les he dicho. Y después de resucitar les dice, reciban el Espíritu. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes los retengáis les quedan retenidos. Reciban el Espíritu. Por eso, hermanas, ¿qué es la vida espiritual? La vida espiritual es la vida en el Espíritu. Un espíritu que ya dije es huésped de tu alma. Un espíritu que es abogado en tu vida. Un espíritu que es consolador en tu vida. Un espíritu que es maestro en tu vida. De modo que está en ti ese soplo interior como maestro, como consolador, como huésped, como abogado, pero también ese soplo está exteriormente y viene en auxilio de tu debilidad. Dice San Pablo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu Santo ilumina porque no sabemos pedir como conviene. Por eso la vida espiritual es la vida en el Espíritu. Aclaro, hermanas, que hay que especificar esto, y es que la espiritualidad no son solamente momentos de oración. No es espiritual el que ora mucho, solamente. Tampoco es espiritual el que tiene una devoción en concreto, que devociona a San José, que devociona a San Francisco, que devociona a la Madre del Cielo. La espiritualidad no es mera devoción. La espiritualidad tampoco es religiosidad popular, como tanta gente. 2 viacruces al día, todo el salterio.
La religiosidad, la espiritualidad no es simple devoción. La espiritualidad tampoco es sentimentalismo. Ay, me pareció tan lindo, qué oración tan piadosa, qué cosa tan hermosa. El sentimentalismo es de personas débiles, de personalidades débiles. Entonces la espiritualidad tampoco es los momentos de oración, los momentos de devoción, los momentos de sentimentalismo. Mucho menos que la espiritualidad sea un pietismo. La gente dice que tiene espiritualidad y entra a los templos y toca todas las imágenes y échese las bendiciones. Y las pobres imágenes terminan todas peladas al final del año, porque esa tocadera, pensando que eso es espiritualidad. La espiritualidad, hermanas, no puede ser entonces un simple rezar. La espiritualidad son tres cosas fundamentales, hermanos. La espiritualidad son tres cosas fundamentales. Es una manera de ser, una manera de ser. Usted es espiritual de los pies a la cabeza y es espiritual de mañana a la noche y de la noche a la mañana siguiente. Espiritual es aquella persona que tiene una manera de ser. Por eso yo insisto tanto en la ternura. La ternura es una manera de ser. La manera de hablar es una manera de ser. Hermanas, que la espiritualidad se le note en el ser. Y es tan espiritual la hermana rezando en la capilla, como tan espiritual la hermana en el colegio, la hermana en la calle, la hermana en la casa, la hermana en el oratorio, la hermana en el comedor, la hermana en el juego. La espiritualidad es una manera de ser. Es decir, la espiritualidad es una realidad ontológica en su vida. Y en todo se nota una persona espiritual. De pequeños nos decían, en la mesa y en el juego se conoce al caballero. En la mesa y en el juego se conoce una persona espiritual. En la manera como habla, en la manera como hace las cosas, en todo es una manera de ser. Segundo, la vida espiritual es una manera de pensar, una manera de pensar. Hermana, pero esos pensamientos tan distantes de su ser religiosa, esos pensamientos tan distantes de una mujer bondadosa, una manera de pensar. Hermanos, a veces pensamos tan bien, pero vivimos tan mal. Yo no sé por qué esa dicotomía. Pensamos muy bien, pero vivimos tan mal. La mujer que no vive como piensa, termina pensando como vive. Cuidado con eso, hermanas. La religiosa que no vive como piensa, lamentablemente termina pensando como vive. Eso no importa, tranquila, relajada. Quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Por eso, hermanas, la vida espiritual es un modo de pensar. Por eso el modo de pensar es que la religiosa cuando opina, como que opina desde Dios. La religiosa cuando lanza un planteamiento, lo ve uno penetrado de espiritualidad. La religiosa cuando crea algo, como que lo crea desde Dios. La religiosa que hace una sugerencia la hace como desde Dios. La religiosa que corrige como desde Dios. Es decir, el pensamiento de ella es un pensamiento profundamente espiritual. Eso es espiritualidad, una manera de pensar. Y tercero, la espiritualidad es una manera de obrar, de obrar. Por eso hay que llevar la espiritualidad al ser, al pensar y al actuar. Yo siempre he dicho, una religiosa espiritual piensa bien, vive bien y sabe convivir. Una religiosa espiritual piensa bien, vive bien y sabe convivir con las demás.
Por eso, hermanas, cuando las fraternidades no funcionan, entonces estamos a kilómetros luz de una vida espiritual. Estamos a kilómetros luz de una vida espiritual. Porque si no se piensa bien, si no se vive bien y si no se sabe convivir, en la casa no hay vida espiritual, en la casa no hay espiritualidad, en la casa hay una cantidad de rosarios, de oraciones, de plegarias, de comentarios, pero carecemos de mujeres espirituales. Modo de pensar, modo de ser y modo de actuar. Esa espiritualidad que es el camino para vivir la santidad encuentra un momento cumbre en la espiritualidad de comunión. Ustedes en un documentico muy bello que sacó el Papa San Juan Pablo II, Tercio Milenio Ineunte, para la llegada del 2000, un documentico, y así lo llamó, Tercio Milenio Ineunte, el milenio que llega, el milenio que se acerca. Allí en 4 cosas definió qué es la espiritualidad de comunión. Entonces, la santidad, el camino, la espiritualidad y un punto fuerte para vivir la santidad de vida en la espiritualidad de comunión. ¿Y qué es la espiritualidad de comunión? 4 cosas, dice el Papa. Primera, la espiritualidad de comunión es mirar al misterio trinitario. Es un misterio de 3. Es un misterio de familia. Es un misterio de comunidad. Es un misterio de fraternidad. La causa de la espiritualidad de comunión es una profesión de fe en el misterio trinitario. La espiritualidad de comunión procede de Dios. Cuando yo miro a Dios y veo que es uno y trino, que es comunidad, eso me ha de interpelar para vivir en comunidad, para trabajar en comunidad. Segundo, la espiritualidad de comunión es mirar a la otra persona como un ser que me pertenece. Mirar a la otra persona como un ser que me pertenece. Esta religiosa es de las mías. Esta religiosa es mía, es un ser que me pertenece, porque ella es religiosa como yo, vocacionada como yo, persona como yo, con una dignidad como yo, hija de Dios como yo, criatura de Dios como yo. Es un ser que me pertenece. Un ser que me pertenece. Por tanto, ¿cómo mirar la otra persona por sobre el hombro si me pertenece? ¿Cómo ser despectiva con la otra persona si siendo un ser que me pertenece, cuando yo maltrato a la otra, maltrato mi misma condición porque la otra, el otro me pertenece? Tercero, espiritualidad de comunión. Espiritualidad de comunión es resaltar lo positivo que hay en la otra persona antes que condenar lo malo. Espiritualidad de comunión, resaltar lo bueno que hay en la otra persona antes de condenar el mal. Pero nosotros somos típicos en, es que la hermana es muy agresiva, es que la hermana es muy retraída, es que la hermana es muy callada, es que la hermana es muy tímida, es que la hermana es muy encerrada. En lugar de decir, es que la hermana es orante, es que la hermana es respetuosa, es que la hermana es tímida, es que la hermana es silenciosa, es que la hermana es una mujer de recogimiento, pero tendemos a condenar el mal y a resaltar el mal antes que resaltar el bien. El Papa San Juan XXIII decía, hay que resaltar lo bueno antes que condenar lo malo. Si nosotros supiéramos resaltar lo bueno del otro, ¿cómo funcionaría nuestra comunidad? Porque entonces, para nosotros, todas las personas son un potencial de posibilidades, son un potencial de bondad, y el tema de lo negativo en ellos es muy poco y no se resalta.
Hermanas, que nuestro lema sea, si de las personas vamos a hablar, ¿hablamos bien o no hablamos? Que ese sea nuestro lema. Si de alguien vamos a hablar, ¿hablamos bien o no hablamos? Si de alguien vamos a decir algo, que se diga la bondad, que se diga lo bueno antes que condenar la maldad que hay en la vida. Y cuarto, espiritualidad de comunión es saber que la otra y el otro tiene un espacio en mi corazón. Dar un espacio a la otra persona en el corazón es la espiritualidad de comunión. Usted tiene un espacio en mi vida. Usted tiene un espacio en mi corazón. Aquí usted cabe. Dar espacio a la otra persona. En ese documentico, Tercio Milenio Ineunte, numeral 43, encontrarán qué es la espiritualidad de comunión. Es sentir a la otra persona como un ser que me pertenece. Pero primero mirar al misterio trinitario, mirar a la otra como un ser que me pertenece, resaltar lo bueno antes que condenar el mal, y que la otra persona tiene un espacio en mi corazón. Valores de la espiritualidad de comunión. ¿Cuáles son los valores de la espiritualidad de comunión? Los valores de la espiritualidad de comunión son la esperanza. La esperanza, a la que tanto hemos hecho referencia. La esperanza. Juntas soñamos un futuro mejor. Juntas aguardamos el cielo. Juntas deseamos perseverar. Juntos relanzándonos a lo que viene. Juntos, puestos el corazón en Dios. La esperanza es un grande valor de la espiritualidad de comunión. Segundo valor, la participación. La participación. Hermanas, no puede haber en las comunidades una religiosa marginada. Pues como que 3 salen de paseo y la otra se queda en la casa. No, hermana, renuncie un poco a sus deseos, a sus gustos personales en función de la comunidad. Si son 4, ¿cómo que salen de paseo 2 y 3? ¿Y la otra qué? ¿Por qué la otra se queda? ¿Por qué la otra se margina? La participación. El valor de la espiritualidad de comunión. ¿Quién lo creyera? Si la espiritualidad de comunión es un camino hacia la santidad, la religiosa que se margina en participar, me parece que está truncando su propio camino hacia la santidad. De ese tamaño son las cosas. Está truncando su camino a la santidad porque un valor de la comunión es la participación. Yo participo en la comida. Yo participo en las decisiones, yo participo en la salida que tuvimos, yo participo en el programa que hubo, yo participo de la actividad, del festival, de la recolección de fondos, de lo que hicimos, yo participo, porque la participación, valor de la espiritualidad de comunión, y la espiritualidad de comunión, camino hacia mi santidad personal. Tercero, la reconciliación. La reconciliación. Que tuvimos momentos tensos, que tuvimos dificultades, pero existe el perdón. Existe el decirle a la hermana, me equivoqué, perdone, discúlpeme, que no quede resentimiento, que no quede nada, aquí no pasó nada, hermana, no, todo normal, no se preocupe por eso. La reconciliación. Cada que hay momentos difíciles, pero nos reconciliamos, estamos dando un paso hacia la santidad de vida. La reconciliación tan necesaria cuando vivimos grupos grandes o grupos pequeños, porque la convivencia con grupos pequeños es exigente como la es también con grandes. Reconciliación. Cuarto, la conversión.
La conversión es un valor de la comunión, porque con religiosas convertidas todo funciona. Con religiosas convertidas la comunidad se oxigena. Con religiosas convertidas realmente la fraternidad se hace fuerte. Dígame, todas optando hacia el bien, todas optando hacia la santidad. Una comunidad convertida es una comunidad que vive mejor la espiritualidad de comunión. Otro valor, el diálogo, el diálogo. El diálogo, hermanas, que no es solo intercambio de palabras. Yo descubrí que el diálogo no es solo intercambio de palabras en lo siguiente. Cuando yo estuve estudiando en Europa, me iba de vacaciones a Suiza. Y entonces allí en Suiza me hospedaba una familia, 3 hijos y los papás. Ya los hijos estaban casados. Los abuelos llevaban 55 años de casados. Y nos sentábamos al comedor y poco hablaban. Poco hablaban. Hasta que un día le pregunté yo a la señora, ¿ustedes cómo han podido vivir 55 años con ese silencio? Y me dijo ella, padre, y curioso, de novios y de esposos siempre hemos sido así, muy silenciosos. Pero al paso que yo empecé a vivir allí, hermanas, me di cuenta que la señora se iba para misa y él le calculaba cuánto dura una misa, 1 hora, 45 minutos. Y si se demoraba, me decía, padre, usted se queda aquí para yo ir a encontrarla. O él iba a un grupo que se llamaba Los Caballeros de la Virgen y ella cogía el caminar de la cocina a la ventana. Pero ¿dónde se quedó? ¿Por qué no llega? ¿Será que se cayó? ¿Será que se golpeó? ¿O esa reunión se retardó? ¿O con quién se entretuvo? Descubrí yo que el diálogo no es intercambio de palabras, sino que el diálogo es una conexión de los corazones. El diálogo es una conexión del corazón. El diálogo no es estar Juan con María, Marta con Adela, sino que es estar María en Marta y Marta en María. Nuestras comunidades deberían ser verdaderos recintos de diálogo, donde no solo las hermanas hablan, sino que la una está en la otra. Ellas no viven el diálogo de palabras, sino el diálogo de estar con. No el diálogo de estar con, sino, perdón, el diálogo de estar en. Una hermana es el contenido de mi vida. Por eso, hermana, si la otra es contenido de mi vida y realmente vivo con ella el diálogo, la hermana, ¿por qué está triste? ¿Qué le pasará a la hermana que la noto pensativa? ¿Qué será la hermana que almorzó hoy tan poco? ¿Qué se le pasará a la hermana que no vino a la oración? Pero si la otra le pregunta, hermana, ¿por qué no vino a la oración? Hermana, deje de perseguirme. Hermana, deje de buscarme. Hermana, deje de vigilarme. Hermana, yo no soy una niña. Lástima que no sabemos del tesoro profundo de la fraternidad, que no sabemos del profundo misterio del diálogo. Entonces, si la hermana la busca, no se meta en mi vida. No se meta en mi vida, hermana. No me busque. Me quedé dormida y ya. ¿Cómo es eso? Y entonces fácilmente, tenga la bondad, hermana, o tenga la bondad, reverenda. Respetémonos el espacio. Usted allá y yo aquí. Usted en su mundo y en su puesto y yo en el mío. Qué mentalidad tan pobre respecto al sentido de espiritualidad de comunión. Qué mentalidad tan pobre. Perdónenme que sea tan brusco, hermanas, con esto, pero qué mente tan pobre respecto al diálogo, respecto a la fraternidad. Cuando la hermana se preocupa, cuando la hermana está confundidita, ¿cierto? Como me contaba una hermana que me dolió entrañablemente, padre, yo llegué a X comunidad, yo llegué a X comunidad, y entonces yo toda ingenua porque mi comunidad funcionaba muy bien, entonces
allí somos 3. Yo llevo padre 6 meses y entonces habían pasado 2 meses y una de las hermanas, ella no fue a la oración. Rezamos a las 5:20, ella no fue a la oración. Tampoco fue a la lección divina que tenemos después de la oración, porque ese día teníamos la misa por la tarde, ella no fue y no apareció al desayuno. Y yo, padre, ¿qué hice? Me senté con la otra compañera, desayunamos. La otra hermana, como lleva más tiempo, la conoce y se quedó silenciosa. Yo, sí, ingenuamente, revolví un huevo, calenté una arepa, partí queso y le llevé. ¿Y cómo es tan duro? Que eso me aterró, hermanas. Llegó y se acercó, ella le tocó la puerta, sí le abrió. Hermanas, que le traje diciendo, quita esto de aquí. Le aventó la taza con el chocolate en sí. Se la aventó. ¿Qué? Yo volvía y le preguntaba, hermana, ¿eso pasa entre ustedes? Dígame que eso es mentiras, hermana. Dígame que me lo está inventando. ¿Cómo que eso pasa? Sí, padre. Me tiró el chocolate encima, la taza rodó, se quebró sobre el hábito, me cayó. Padre, ¿usted cree que yo le valoro cuando yo me estaba preocupando por ella? Eso pasó. A mí, hermanas, eso no me cabe en la cabeza. ¿Qué fenómeno hemos hecho nosotros de este misterio? Entonces, la pobre religiosa acudía a mí, lo digo porque no fue en confesión, sino que, ay, padre, porque yo veía que iba a misa y de solo 3 monjes, una capilla grande, una se sentaba ahí al pie donde yo predicaba. La otra se sentaba en el otro extremo y la otra en el centro de la capilla. Hasta que les dije, ¿ustedes siguen en pandemia todavía, hermanas? ¿Esto a qué? ¿Por qué esta actitud de ustedes como que le cuesta estar juntas, sentarse en juntas? ¿Por qué? Se quedaron calladas. Se quedaron calladas. Yo les dije, como la siga viendo así, hermanas, yo no vengo aquí a celebrar una misa. ¿Para qué? ¿Para qué? Y fui radical con ellas. ¿Para qué, hermanas, una misa? Yo no vengo aquí mientras no las vea juntas, porque mire, ustedes en el rito de la paz ni siquiera se miran, porque en esa distancia que se ubican, qué paz que podamos dar. Hermana, mientras yo no las siga viendo juntas, yo aquí no vengo a la misa. ¿Para qué? ¿Para qué les voy a celebrar una Eucaristía si ustedes no se encuentran, si ustedes no se aman? ¿Para qué? Yo creo que traigo el Señor aquí y el Señor se incomoda. El Señor se incomoda por respeto al Señor en este recinto de división. ¿Para qué llega? Pues, hermanas, a los pocos días me dijo la pobre jovencita, me decía ella, padre, yo no sé si yo soy ingenua en la fraternidad. Entonces es que yo soy ingenuo en la fraternidad, pero yo me puse a llevarle a esta hermana el desayuno y todo cuando, según cuentas, dijo, no, es que yo cuando no voy a la oración y no quiero, no voy. Y no me vigile y no me traiga comidas. Que si yo aquí me muero de hambre, pues aquí me encontrarán muerto, pero no me traiga comidas. Pues la pobre muchachita terminó tan en crisis que le tuvo que decir a las superiores, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y entonces, ¿qué hizo? La superiora, sacarla de ahí y traer la tercera regañadientes que se uniera a las otras 2. Ahora sí ya la comunidad funciona porque las 3 son de la misma talla. Ahora sí la comunidad funciona porque las 3 son del mismo estilo. Si una no viene, nada. Si la otra no está, nada. Si la otra salió, nada. Es un completo caos. Cada quien camina por su. El diálogo, pero misterio no de intercambio de palabras, sino misterio de un estar en la otra y que la otra esté en. ¿Cómo voy conociendo la vida consagrada? Al paso de que la voy amando, hermanas, y que la amo entrañablemente, la voy conociendo. Y me duele también cuando la vida consagrada no se vive a plenitud, porque realmente es un tesoro que amo, que admiro,
que disfruto en la iglesia trabajando con las religiosas, pero también con dolor y con realismo tengo que decir estas cosas dolorosas que a veces no funcionan. Otro tesoro de la espiritualidad de comunión, otro valor es el discernimiento. El discernimiento. Las religiosas disciernen juntas. Y entonces mire cuántos organismos de discernimiento tiene una congregación. Está el capítulo, están los consejos, están los equipos locales, las fraternidades. Todas son grupitos que son ¿qué? Mecanismos de discernimiento, estructuras de discernimiento que hay que aprovechar las hermanas. El discernimiento, no lo olvide, el discernimiento es comunitario y el discernimiento es personal. El discernimiento es espiritual, el discernimiento es evangélico. Uno no hace discernimiento a la luz de la sociología, a la luz de la psicología. El discernimiento es espiritual. El discernimiento es evangélico. Hay que hacer discernimiento, hermanas, y en el discernimiento no se marginen. Hermanas, cuando uno pertenece, desde el derecho aprendido, que cuando uno pertenece a un organismo de consejería o en la casa local, cuando se debate un tema, hermanas, todas deben aportar, todas deben hablar. La hermana que no habla, pregúntenle, hermana, ¿por qué no habla? Si es tímida, tiene que salir de la timidez para aportar, porque la comunidad también es de su liderazgo. Entonces la hermana que en una comunidad no aporta por timidez, hay que activarla para que aporte. Y si no aporta por desidia, por negligencia y por orgullo, todavía más grave. Pero todas deben aportar. En un consejo todas deben aportar. En una casa local todas deben aportar. Cuando se pone en consideración un tema, hablen, hablen, que el pedir consenso es para hablar. Pero las consejeras, una consejera que se queda callada, no dice nada y no aporta nada. Entonces, ¿qué luz tiene una superiora con un consejo así? Que no le habla, que no le dice, que no le exhorta, que no le sugiere. Es que las consejeras con el gobierno tienen una gran responsabilidad, la responsabilidad del discernimiento. Otro valor de la espiritualidad de comunión es la comunicación de bienes. Los bienes que tenemos son para compartirlos. Los bienes que tenemos son de todos. Los bienes que tienen son para todas. La comunicación de bienes, el compartir los bienes. ¿Qué otro valor de la espiritualidad de comunión? La liturgia. Preparen la liturgia juntas. Hagan la liturgia juntas. Disfruten la liturgia juntas. Después de vivir una Eucaristía y escuchar una homilía o un retiro juntas, hagan eco del retiro, hagan eco de los bienes espirituales. Cardenal Antoine decía que hay que aprender a compartir los bienes espirituales. Por eso yo quiero, Madre Josefina, que al menos mañana saquemos un momento para escuchar ciertos ecos espirituales de las hermanas, porque es compartir los bienes espirituales. Por ejemplo, la actividad del Señor que fue a la celda, yo le puedo dar un enfoque, pero la otra hermana le puede dar otro enfoque. Esta la vivió de una manera, aquella de otra. Eso enriquece el intercambio espiritual. Hermanas, cuando el sacerdote va y le celebra la homilía a la fraternidad, hagan eco de la homilía. Y si el Padre no dijo mayor cosa, pues entonces ustedes lean el Evangelio ustedes y hagan eco y armen su estructura, armen su reflexión. La liturgia, valor de la espiritualidad de comunión. Y por último, la vida de oración. La vida de oración es un valor de la espiritualidad. De modo, hermanas, que a trabajar por la santidad. La santidad tiene un camino, la vida espiritual, modo de ser, modo de pensar, modo de actuar.
Esa espiritualidad se concretiza en la espiritualidad de comunión, que tiene unos valores: la esperanza, la participación, la reconciliación, la conversión, el diálogo, el discernimiento, la comunicación de bienes, la liturgia y la oración. No lo olvide. Y como un elemento más para su meditación personal, quiero, hermanas, hacer referencia a la virtud de la fortaleza. Virtud de la fortaleza. Es la virtud moral. ¿Cómo se define? Virtud moral que nos lleva a mantener la firmeza en la búsqueda del bien. La fortaleza es eso, firmeza en la búsqueda del bien, firmeza en las dificultades, firmeza en todo tiempo. Es la virtud de la fortaleza. La persona que le da espacio a la virtud de la fortaleza es una persona que sabe reaccionar. En el momento sabe reaccionar, reacciona. La fortaleza da capacidad de reacción. La fortaleza da capacidad de decisión. La fortaleza ayuda a vencer el temor, incluso el temor a la muerte. Entonces, miren, la fortaleza, firmeza en la búsqueda del bien, firmeza en la dificultad. La fortaleza nos ayuda a reaccionar. La fortaleza genera decisión. La fortaleza ayuda a vencer el temor y sobre todo el gran temor, el temor a la muerte, que a tantos nos da miedo. Pero la fortaleza tiene algo muy lindo, hermanas. La fortaleza tiene una manifestación pasiva y activa. La fortaleza tiene una manifestación activa y pasiva. ¿Cómo es la fortaleza en su manifestación activa? Es la fortaleza que actúa en nosotros para vencer nuestros propios miedos, para vencer nuestras propias dificultades, es decir, para vencer los enemigos de nuestro propio misterio, el miedo, la duda, las inseguridades, cierta desolación que vivimos interior. Entonces allí está la fortaleza actuando pasivamente. El Papa, cuando habló de la fortaleza, dijo eso. La fortaleza tiene doble desarrollo, desarrollo pasivo y desarrollo activo. El pasivo es contra los enemigos interiores que hay en nosotros. ¿Cuántas dudas? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántas inseguridades? Hay hermanas que hasta para hablar son inseguras. Hay hermanas que para decisiones son muy inseguras. Entonces ahí hay que activar la fortaleza en el ámbito de nuestra personalidad. Y ya hay la fortaleza en el campo activo. Es la fortaleza hacia lo exterior. La fortaleza frente a una amenaza exterior. La fortaleza frente a la tentación que viene de lo externo. La fortaleza frente a situaciones difíciles que se nos presentan en un oficio. La fortaleza para tomar decisiones. La fortaleza frente a personas. La fortaleza frente a la maledicencia de muchas personas, de la envidia, de los celos, de ciertas persecuciones que sufrimos por causa de los demás. De verdad, hermanas, que la fortaleza es muy linda. Es algo con lo que Dios nos dota, nos equipa para enfrentar las dificultades propias y las dificultades que vienen desde fuera. Pidámosle al Señor que haga de nosotros una fortaleza. La fortaleza es como un muro
no fácil de derrumbar. La vida consagrada, hermana, sí que necesita fortaleza, porque es una vida exigente y porque en tantos momentos le toca enfrentar situaciones duras. Y ni se diga la fortaleza de quienes tienen la tarea del gobierno, la fortaleza para poder corregir. Hay personas que uno le tiene el pánico. ¿Cómo le digo a esta hermana las cosas? ¿Cómo se las explico? ¿Cómo lo va a asumir? Y entonces el superior o la superiora se puede llenar de un cierto temor para enfrentar la persona. O uno frente a la autoridad, ¿cómo le digo a la autoridad? ¿Cómo la abordo? Y hasta fabrica un discurso anticipadamente para abordar a la persona. Hay que pedir la virtud de la fortaleza para que con serenidad podamos decir las cosas. Con serenidad, pero con caridad, con caridad. Hermanas, quedan entonces preguntas para la meditación como ¿cómo es nuestra vida de intimidad con Dios? ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo es nuestro amor por Cristo? Y de esta segunda reflexión quedan preguntas. ¿Cómo son nuestras fraternidades? ¿Cómo estamos en la vivencia de la espiritualidad de comunión? ¿Cómo están los valores de la espiritualidad de comunión dentro de nuestras fraternidades? ¿Realmente nosotros somos personas espirituales? Porque se nota en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser y en nuestra manera de obrar. Bien, hermanas, para mañana entonces, había hablado con la madre Josefina. Tengo la dificultad de venir en la mañana porque el señor obispo no podrá estar allí, entonces me ha pedido que esté allí en la Eucaristía de cierre de las fiestas patronales en el Carmen de Viboral. Entonces, como por un detalle de no dejar el retiro así, yo les pido que mañana ustedes hagan la oración, ya si quieren con el Santísimo, la oración, o laudes y después un momento de oración frente al Santísimo ya en la mañana, tipo 10, 11. Yo vendré para una última reflexión a las 3:30 de la tarde. Y espero que, para que no sea tan tarde, después de la reflexión a las 4:30, 5, la Eucaristía. Además sería muy bonito porque sería como la Eucaristía de cierre de nuestro retiro. Yo quiero que no pongamos más intenciones en esa Eucaristía, que la intención sea que las hermanas lleven a feliz término esta obra hecha durante esta semana. Esa será la intención de la Eucaristía. Pedir a Dios y al Espíritu que lleve a feliz término en las hermanas esta obra hecha esta semana. Que todo lo meditado realmente ustedes lo lleven a feliz término. Cierro. Sugiero a las hermanas que, como durante la mañana no va a estar el padre, y él ha dicho que después quiere tomar como, escuchar como ecos de la vivencia del retiro. Entonces yo les sugiero que en la mañana tomen como un día de despierto y recojan como todas las reflexiones, hagan como una, no síntesis tal vez, pero sí que mediten en lo que hemos vivido durante estos días de retiro, para que así en la tarde, cuando él nos da la oportunidad de que hagamos eco, tengamos fundamento. Mañana sería de la mañana, pues, como nuestro rato de desierto, o sea, para traernos otra mente y mirar lo que hemos vivido. Muy bien. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.